Iniciamos el año 2022 con muchas expectativas políticas, económicas y sociales y de justicia, de educación y un gran etcétera. Por eso tenemos este foro. ¿Cómo nos irá en el año 2022? Hay un dicho muy popular y común cada primero de año. Año nuevo, vida nueva. Esta frase nos invita a ver este nuevo ciclo con más optimismo. Este año nos esperan muchos retos, como salir definitivamente de la pandemia, la recuperación económica y de empleos, una futura reforma tributaria, privatización de las EDES, mejoría en la estructura educativa y un gran etcétera. Por eso preguntamos, ¿qué le espera al país en este 2022? Y para el foro tenemos a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del CRES, Circe Almanzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias, Nelson Rodríguez, periodista y director del periódico El Caribe, y Cándido Mercedes, sociólogo y miembro de Participación Ciudadana. Hace unas semanas analizábamos el año, cómo había terminado el año 2021. Ahora nos toca analizar qué nos espera del 2022. Nelson, ¿sombras o luces? Sombras y luces, las dos cosas, y veo más sombra que luces. Wow. Este año, nada más hay que partir del presupuesto general del Estado, con un déficit de un 3% del PIB, hay que buscar más de 174.000 millones de pesos. Ya este es el año en que la gente va a empezar a exigirle de verdad al gobierno, tiene que ver realizaciones, cosas concretas. Lo anterior fueron las promesas. Ahora creo que se va a ir perdiendo el encanto. No es el año preelectoral, pero aquí estamos en elecciones todo el tiempo. Es decir, que habrá una oposición política mucho más directa, mucho más efectiva. Bueno, el año 2021 decíamos que en el 2022 Circe nos esperaba pues apretarnos el cinturón, por ejemplo, por la reforma fiscal, que es indudable que debe ir en el 2022. ¿Qué dicen los empresarios a eso? Bueno, estamos convocados a un diálogo muy amplio, que es el diálogo por las reformas, por la transparencia y la institucionalidad. Son 16 temas que estamos abordando. El presidente anunció a finales del año pasado que iba a participar él mismo en estos diálogos. Sin embargo, estamos muy lentos en el proceso y yo espero que realmente sí se puedan activar esas mesas de trabajo. Hemos estado trabajando ya con la del agua y con la de la reforma laboral, pero sin duda alguna esperamos que el pacto fiscal, no reforma fiscal, pues se empiece a abordar, porque definitivamente es un tema que tendremos que abordar definitivamente. Bueno, vamos entonces a ponerle pacto fiscal, porque suena tal vez retóricamente un poco mejor a una reforma, pero lo que sí se necesita... No, es que un pacto fiscal no es lo mismo que una reforma fiscal. Bueno, pero se va a reformar y el pacto viene después de la reforma, ¿no? No, se supone que el pacto es para dónde vamos y luego se hacen las leyes que haya que y después tomar. Se hace la reforma. Vamos a ver, Miguel, ¿es reforma o pacto? ¿Qué nos espera este año? Me gustaría sí acotar algo, que en realidad reforma es, para mi entender, una forma, como le hemos llamado, a algo que en realidad no lo es. Reformar es mejorar. Entonces aquí lo que asociamos con reformas tributarias, reformas fiscales, son aumento en las tasas impositivas. Entonces, ¿cuál sería la palabra ideal de lo que nos espera en el 2022? Lo que deberíamos tener, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que ordena el pacto fiscal, es una reforma tributaria. Yo quiero llamarle reforma tributaria, mejorar el sistema tributario, haciéndolo más simple, menos complejo, menos oneroso para los ciudadanos, para los contribuyentes, y una ley de responsabilidad fiscal. ¿Eso va a ser lo más difícil del gobierno en el 2022? Esa reforma tributaria. Podría ser uno de los temas más difíciles, indudablemente, pero ahí, junto con esa reforma pendiente, que la ordena una ley orgánica, una serie de reformas, como mencionaba Circe, hay un conjunto de temas que se están dialogando en el CES, que todavía están pendientes, y dentro de los mismos hay varias reformas estructurales muy importantes.
y bueno, la más importante indudablemente sería el pacto fiscal. Dentro de las mismas, si se decide llevarse a cabo en este 2022. Bueno, este pacto fiscal que se amagó y no se dio en el 2021, Mercedes, definitivamente no hay forma de quitarlo para este 2022. Y como dijo Nelson, pues posiblemente comience la luna de miel a acabar con Abinader, esa luna de miel de los primeros meses, con este pacto tributario, o reforma tributaria, pacto tributario, reforma fiscal, etcétera. Va a ser un lío tan grande como el que yo me acabo de hacer. La sociedad dominicana está recuperando la confianza, pero yo no creo que en el 2022 se vaya a hacer reforma fiscal integral tal y como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero sí deberíamos, en ese ámbito de reciprocidad de la confianza, de recuperarla, los actores económicos y los actores sociales, comenzar por hacer esas reformas estructurales como el Pacto del Agua, la reforma de la seguridad social y la laboral. Y eso va dando un ambiente de mayor confianza entre todos los actores, porque se trata de un verdadero consenso. Y porque además la sociedad dominicana está muy rezagada en términos de lo que tiene que ver con los 3 elementos que citan los organismos internacionales. Una pobreza muy alta, a pesar de que la economía ha crecido 55 años, una desigualdad que creció con la pandemia y hay demasiada discriminación en la sociedad dominicana. Bueno, pero muchos de esos elementos que Mercedes acaba de decir, como el desempleo, la disparidad, la injusticia social, pues según los datos oficiales del año pasado, cerramos muy bien con muchos de esos puntos. Nelson, tú dices que se va a acabar la luna de miel. ¿Eso significa políticamente que la sociedad le va a exigir más a Abinader? ¿Él se va a poner más nervioso y no va a poder concentrarse? ¿Qué significa eso de que una sociedad comience a exigir en el 2022? Lo que estoy valorando es que la situación va a tender a empeorarse, la situación económica. Nosotros somos muchachos en el entorno regional y mundial que no nos gobernamos, entonces no podemos dejar fuera la situación internacional que puede incidir de manera determinante en el curso de la economía dominicana. Cuando digo que la situación puede empeorar, yo al futuro del diálogo, el que menciona Siri, yo no le veo ninguno. Yo no creo que eso va a prosperar, que eso va a caminar. Los partidos van a ir definiendo cada uno, van a ir posicionándose, definiendo sus candidatos. Y en el plano social, yo creo que son muchas las tareas pendientes que tiene el gobierno con la sociedad dominicana, que van a comenzar a manifestarse. Va a haber protesta, va a haber reclamos, costo de la vida, etcétera, etcétera. Y sobre todo los PRMistas que todavía no van a tener trabajo. Y que están medio abandonados porque hay una separación de gobierno-partido. Todos los funcionarios del gobierno son a la vez los dirigentes del partido y no hay un enlace partido-gobierno, y creo que también eso se va a manifestar y ya se está viendo la disidencia que se observan en el PRM. Miguel, económicamente en el 2021 cerramos con broche de oro, mejor que lo que se esperaba, pero este año posiblemente aumente el endeudamiento porque hay muchas obras que se han anunciado y un gran etcétera. El turismo, aun cuando ha repuntado, si viene una quinta, sexta y séptima ola, pues vamos a depender mucho de eso para que se reactive esa parte de la economía, lo que significa que posiblemente este año 22 no sea tan bueno como fue el año 2021 en términos económicos. Yo soy un poco optimista. Yo no quisiera pensar que no va a ser bueno o que va a ser malo, más bien. Yo creo que si bien no vamos a tener las tasas de crecimiento, por lo que explicábamos, bueno, simplemente porque no partimos de una base mayor de comparación, es decir, del 2021. Sin embargo, yo creo que se seguirá consolidando la economía, se seguirán creando empleos, hay muchos retos. Mencionaba anteriormente, las reformas estructurales son lo principal que necesitamos ahora para consolidar la recuperación, pero yo entiendo que no sería
tan malo el año 2022, Y en definitivamente. términos sí, de empleos, ustedes como dirigentes empresariales que hemos tenido todos conocimientos de cómo se ha rezagado, porque ha cambiado un poco la filosofía y la psicología del empleado, ¿cómo se va a adaptar todo eso a este nuevo año? Mire, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, y no solamente la sociedad dominicana, es una problemática mundial. Realmente es preocupante que los empleos que se están generando no solamente son precarios, sino que también hay la industria 4.0, la tecnología, está produciendo menos empleos que riquezas. Tú tienes inversiones cuantiosas, proyectas inversiones importantes, pero el volumen de empleo que se genera con esas inversiones es mucho menor a lo que se generaba antes con una inversión o con un monto similar. Y yo creo que es un aprendizaje, una lección, pero también nos lleva a reflexionar desde el punto de vista educativo, de formación del trabajo, pero también de las reformas laborales, que es una de las reformas estructurales que está pendiente. Nosotros tenemos que cambiar la forma de regular el trabajo para hacer que ese trabajo informal pueda ser considerado formal, porque es dependiendo de la forma en que tratemos o condicionemos el trabajo, pues vamos a tener una economía más formal. Hay un punto que crea como un cortocircuito, Nelson, y va a ser la tarifa eléctrica. Se está hablando ya de la privatización de las EDES y del aumento de las tarifas. Eso va a ser un hándicap, eso va a ser algo fuerte para el 2022, si eso se llega a producir. Yo creo que el gobierno tiene alguna tarea pendiente con esto de la privatización, con esto de cambiar la matriz eléctrica. Yo no vi grandes avances el año pasado y no veo perspectiva. Yo creo que el sector eléctrico va a seguir con su carga de subsidio, va a seguir con sus deficiencias, aunque sí creo que si se sigue apostando a la energía renovable, a la energía limpia, creo que eso va a ayudar mucho. Pero yo veo el mismo suplicio eléctrico por mucho tiempo. Y eso que se firmó el pacto eléctrico, ¿no es verdad? Que eso era años y años hablando de ese famoso pacto eléctrico, Circe. ¿De qué sirve ahora el pacto eléctrico? Bueno, realmente es que el pacto, por eso que hay que diferenciar lo que es una reforma con un pacto. El pacto es ponerse de acuerdo en un plan de cómo tú lograr aplicar una serie de medidas. De hecho, la mayoría de las medidas que están dentro del pacto son medidas que están en la ley. O sea, son acciones que si se hubiese cumplido la ley a cabalidad, no tuviéramos que hacer un pacto, porque todo esto es producto de que no se cumplió la ley por mucho tiempo. Ahora bien, el problema fundamental del sector eléctrico es la distribución, el aspecto financiero del sector eléctrico, que no puede seguir así, porque nosotros hablamos de que necesitamos más recursos, pero es que un 30% de los recursos se lo está llevando el sector eléctrico, y eso sin hablar de la ineficiencia que tiene. Dios mío, pero parece mentira de que siempre hablemos lo mismo, o sea, estamos como enchivados. No, yo diría que es una tarea que estamos peor que hace 2 años. ¿En el qué sector términos? eléctrico. En materia de gestión en el sector eléctrico. Ok, eso Mercedes, ya desde ahora están preparando la plataforma para la privatización de las EDES, que en el gobierno de Hipólito Mejía fue un desastre. Bueno, un desastre en el sentido de que todos pagábamos demasiado luz y entonces hubo que sacar a la privatización de las EDES. ¿Eso podría volver a pasar? Ese subión, porque ya están privatizados, es un negocio. El Estado no tiene por qué estar subvencionando nada. El pacto que finalmente se aprobó no se ha visto en concreción real. La privatización de las sedes, dime, eso fue un desastre en el gobierno de Hipólito. Si se piensa privatizar las sedes, amárrese los cinturones. Eso te indica la poca visión de la élite política en República Dominicana. Leonel, a través de la capitalización, él lo privatizó. Hipólito lo puso público y ahora queremos volver a lo privado. La poca visión que tienen acerca de un elemento tan fundamental y estratégico para el desarrollo del capitalismo en República Dominicana. Vamos a ver, el endeudamiento público va a seguir galopando y se va a crear una montaña inmensa. El 2022, ¿cómo se proyecta ese endeudamiento, Miguel?
Bien, el ritmo de endeudamiento seguirá como en años anteriores mientras tengamos déficits fiscales y definitivamente el presupuesto como está elaborado es un presupuesto con un déficit que aunque menor que el que experimentamos en el 2020 todavía sigue siendo alto y representará todavía un peso visto desde el punto de vista del gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios, será alto, que es una medida muy importante y bueno, es pertinente ¿crecerá el déficit ponerle o no ojo. crecerá el déficit? ¿Perdón? ¿Crecerá el déficit o no? ¿O se mantendrá o será más Todo profundo? dependerá de cómo se manejen las finanzas públicas, independientemente de cómo ha sido elaborado el presupuesto. Y en este sentido hay que acotar que los ingresos tributarios, como están proyectados en el presupuesto, parten de una base muy alta que se generó en el 2021 por unos ingresos extraordinarios que no se van a generar necesariamente en el 2022. Esto podría generar un riesgo para las finanzas públicas en este año que empieza. Bueno, al cerrar el año 2021 se habló hasta de que habría que reestructurar el presupuesto del 2022, Circe. ¿Se tiene proyectado eso para este año? O sea, hacer algunas acotaciones, ajustes a ese presupuesto. ¿Eso qué puede significar? ¿Falta de proyección o necesidades que no se tomaron y no se contemplaron? Bueno, sucedió el año pasado, hubo que hacer varios cambios en el presupuesto del año 2021. Yo creo que también es un tema de que se fue muy cauteloso con el presupuesto inicial el año pasado y luego la economía respondió, pero también creo que es un tema de una curva de aprendizaje y yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo. Muy bien. Vamos a ver, Mercedes, se habló de que el año pasado el turismo significó algo importante, la construcción también y la inversión privada en un 90% fue la que más o menos dinamizó la economía. En el 2022, ¿se contempla alguna otra creatividad para que suban otros rublos o se va a mantener ahí? Es muy turismo, probable. Construcción. Sí, pero es muy probable que la inversión extranjera siga aumentando como consecuencia de los factores institucionales que fueron muy positivos en el 2021 y que es lo que le está dando éxito al gobierno, la gestión ética pública. Muy bien. La justicia, Nelson, ¿se va a mantener? La justicia ha sido muy importante en el 2020, 2021, la independencia de la justicia. ¿Crees que se mantendrá eso? Más bien la independencia del Ministerio Público. Sí, perdón. Más bien del Ministerio Público. Buena aclaración. Creo que fue uno de los grandes logros del gobierno el año pasado y no veo por qué eso no se mantenga en el actual. Yo creo que se comenzó a trillar el camino del adesentamiento de la vida pública, del combate a la impunidad y a la corrupción, pero ojo, creo que en los procesos hubo mucha falla, aunque no era lo más importante, como la espectacularidad, como estropear la presunción de inocencia, pero creo que el país está caminando y empieza por un sendero muy bueno en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Creo que es un logro magnífico. Okay. 2022, ya Miguel, para ir cerrando, porque estamos terminando nuestro segmento, 2022, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se proyecta? Del 1 al 10, ¿cómo lo vamos a proyectar? ¿Que puede terminar bien o mal? Hay una incertidumbre en elementos internacionales como la inflación, el comportamiento del petróleo y lo condiciono también internamente a las reformas estructurales que se hagan. Pero yo entiendo que las perspectivas son positivas. Ok, muy bien, porque muchas cosas dependen también, como acabamos de oír, de los precios internacionales para que se reflejen aquí y la economía pueda estar más o menos bien. Es decir, tu turno de valorar del 1 al 10 las proyecciones del país de cómo será este año.
Bueno, es complejo. Cuando tú no has tenido la experiencia, es... Bueno, pero para eso existen las podríamos proyecciones. decir que, miren, yo creo que el año va a tener muchos desafíos. Hay mucho optimismo, el sector privado tiene mucho optimismo, hay muchos ambientes de confianza del clima, el tema de la institucionalidad es un factor importante, pero también vienen momentos ya cada vez más difíciles desde el punto de vista de político y de gobernanza. Así Y yo mismo creo es. que eso puede darle un 6 más o menos. Sí, vamos a un 6. Muy bien, vamos a ver, Mercedes. Yo le daría un 6.5, ya los organismos... ¿Por qué no 6.8, mijo? O 6.8. Los organismos internacionales están estableciendo que República Dominicana la economía va a crecer entre 5 y 6%. Y eso es fenomenal. Perfecto. Muy bien. Nelson, te toca finalizar. Sí, yo me planto en 7 porque hay muchos imponderables. Incluso la pandemia, uno no sabe el curso. Eso es no verdad. ha pasado y los factores internacionales de materia prima, de flete, la inflación en Estados Unidos. Hay muchos imponderables, pero vamos a darle ese 7, siendo Sí, va. condescendiente y generoso. Vamos a esperar que sea tan bueno como en el 2021 en la parte económica, según las cifras oficiales, que se creció, no hubo un estancamiento y entonces uno espera que este año pues siga en marcha todo lo que se refiere a la economía dominicana. Señores, déjenme aprovecharles para felicitar en el 2022, deseándole lo mejor a ustedes también. Gracias por estar con nosotros comenzando el año y vamos a continuar con el programa.